Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Tejidos Yo. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer este lindo gorrito de acá de ranita y que es conjunto de este short, ¿ya? Pero en este primer video les voy a enseñar cómo hacer este lindo gorrito y en el segundo video que voy a subir les voy a enseñar a hacer este short. ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto material he utilizado en este conjunto? En este caso que estoy haciendo de 0 a 3 meses, he utilizado 100 gramos de este color verde y un poquito de rojo, un poquito de blanco y un poco de negro nada más, ¿ya? Para que se hagan una idea. Ahora, también vamos a utilizar lo que es la cinta métrica para ir midiendo de acuerdo a la talla que lo vamos a hacer. En mi caso, este algodón con el que estoy tejiendo, yo lo estoy tejiendo en algodón porque es para, ahorita donde yo estoy, estamos en primavera, entonces ya está saliendo el sol. Entonces para que sea más fresco lo estoy haciendo en algodón, ¿ya? Y por eso también le echo estos vuelitos al gorrito para que lo cubra el bebé del sol. Pero en el caso de que ustedes quieran de repente hacerlo en lana o en hilo también, no hay problema. Entonces solamente que la lana, el hilo o el algodón que utilicen, siempre fíjense en la etiqueta qué crochet les recomienda y de acuerdo al crochet que les recomienda, con ese crochet lo tejen, ¿ya? Y se guían solamente de las medidas que les voy a dar, porque les voy a poner unos cuadritos ahí también con las medidas de acuerdo a los meses con los que para el bebé que ustedes lo quieran hacer, ¿ya? Entonces en mi caso, mi algodón me recomienda tejer con un crochet de 4 a 4.5. Yo lo estoy tejiendo con un crochet de 4.5 milímetros. También voy a necesitar una tijera o este es un cortilachas, cualquiera de los dos. Y también vamos a necesitar separadores de puntos. También vamos a necesitar aguja lanera para poder coser y esconder las hebras. Recuerden que también tengo el tutorial en mi canal de esta linda tacita alfiletero. Si desean lo pueden buscar. Es muy útil, miren, para poner nuestras agujas y nuestros alfileres. Y esos serían todos los materiales que vamos a necesitar, así que comencemos. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y adentro del anillo mágico vamos a tejer 11 puntos altos, ¿ya? Estas cadenas, estas 3 cadenas que estoy haciendo van a contar como un punto alto y vamos a seguir tejiendo. Acá serían 2, aquí 3, 4 y así hasta tener 11 puntos altos. Aquí ya tengo 11 puntos altos. Ahora jalamos del hilo más pequeño para cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a tejer un aumento en cada punto, ¿ya? Entonces acá lo cerramos en la primera cadena que tejimos y subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a tejer ahí mismo otro punto más porque vamos a hacer el primer aumento en punto alto. En el siguiente punto también tejemos 2 puntos altos juntos y así vamos a ir tejiendo en cada punto 2 puntos altos juntos y al final de esta vuelta nos van a quedar 22 puntos altos. Miren, les quería mostrar, acá ya voy 20 y acá sería los últimos 2 para tener los 22 puntos altos. Siempre miren aquí mismo donde están las cadenas, ahí antes de las cadenas se ve un punto, ahí siempre tienen que terminar. A veces nos confundimos y pensamos que aquí no hay que tejer, pero sí, ahí mismo en el último punto, justo ahí abajito de las cadenas, ahí hacemos los últimos 2 puntos porque estamos haciendo el aumento, ¿no? Entonces ahí sería 21 y 22. Ahora acá lo cerramos con un punto deslizado, subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3 y vamos a tejer ahora un aumento y un punto alto, ¿ya? Entonces aquí mismo donde hemos subido las cadenas, ahí mismo vamos a hacer el aumento y seguimos con un punto alto solo. Ahora hacemos un aumento y después hacemos un punto alto solo, un aumento
aquí y un punto alto solo, y así vamos a seguir tejiendo por toda la vuelta, haciendo un punto alto solo, un aumento, y así un punto alto solo, un aumento, hasta terminar y llegar aquí. Miren, acá ya estoy terminando la tercera vuelta. Aquí he hecho mi aumento y ahora me toca hacer un punto alto solo justo aquí donde están las cadenas, aquí en este punto. Ahí voy a hacer mi punto alto. Ahora voy a hacer un punto deslizado aquí para cerrar y subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer aquí mismo donde hemos subido con las cadenas un aumento, y vamos a hacer después un punto alto, otro punto alto en el siguiente punto y después un aumento. Entonces lo que vamos a tejer es 2 puntos altos solos y después un aumento. ¿Ya? Tejen acá un punto alto, otro punto alto en el siguiente punto y después un aumento. Así van a tejer por toda la vuelta, y al final de esta vuelta nos van a quedar 44 puntos altos. ¿Ya? Miren, acá ya estoy terminando la vuelta 4. Aquí he hecho un aumento y ahora me toca hacer 2 puntos altos solos. Acá uno, y aquí ven donde están las cadenas, en ese punto hago el otro. Y cerramos aquí con un punto deslizado. Ya no vamos a hacer más aumentos, ahora solamente vamos a subir para hacerle altura al gorrito. Ya, entonces subimos con 3 cadenas. Miren, antes de seguir les quería mostrar, esta va a ser la parte de la corona, o sea, de la coronilla de la cabecita, ¿ya? Así que aquí igual arriba les voy a dejar un cuadrito de acuerdo a las medidas, de acuerdo a los meses, ¿ya? Que quieran hacerle. Entonces yo lo estoy haciendo para un bebé de 0 a 1 mes. Entonces yo quiero que mida la coronilla unos 10 centímetros, ¿ven? Ahí me mide unos 10 centímetros, ¿ya? Si es de para un bebé más grande, pues va a medir 11, 12, 13, de acuerdo a la talla que ustedes quieran hacer. Ahí les voy a poner el cuadro, ¿ya? Pero para mí hasta ahí ya voy a hacer aumentos, porque justo quiero que mida 10 centímetros para la talla que estoy haciendo. Ahora voy a empezar a tejer ya solamente un punto alto en cada punto para darle altura, ¿ya? Entonces a mí me toca hacer la vuelta número 5, y desde la vuelta número 5 hasta la vuelta número 9 voy a tejer solamente un punto alto en cada punto, ¿ya? Cuando llegue a la vuelta número 9, ahí les enseño cuánto mide. Les quería mostrar que ya avancé hasta la fila 9, ¿ya? Y a mí me mide más o menos 12 centímetros de largo hasta ahorita. Para la talla que yo estoy haciendo, que es de 0 a 1 mes, me tiene que medir 14, pero como este gorrito yo le voy a hacer vuelitos, así como lanes, entonces le voy a hacer 2 filas más, pero con aumentos para que tenga los vuelitos. Entonces hasta aquí nomás voy a avanzar, y 2 filas más que ya me va a llegar a los 14 centímetros, ahí voy a hacer los aumentos, ¿ya? Pero si ustedes lo quieren hacer sin los solanes, siguen hasta 14 centímetros si es que están haciendo de 0 a 1 mes. Igual les voy a dejar acá el cuadrito arriba de las medidas, ¿ya? Si es de 1 mes a 3 meses o para más meses, pues va a medir 15, 16, 17, de acuerdo a la medida que ustedes quieran hacer el largo, ¿ya? Entonces vamos a seguir. Hasta aquí tengo 12, pero como voy a darle 2 vueltas más en aumentos, ya me va a llegar a los 14 centímetros que yo necesito. Ya, entonces para seguir, bueno, entonces aquí hacemos un punto deslizado para cerrar acá esta vuelta, subimos con 3 cadenas y vamos a empezar a hacer aumentos en puntos altos, pero por la hebra de adelante. Ven que acá hay 2 hebras, la de adelante y la de atrás. Por la hebra de adelante vamos a tejer toda esta vuelta en aumentos, para que como esos solanes son como para que le cubra la cabecita, la frente del sol, entonces quiero que quede como doblado para adelante, y al tejerlo por la hebra de adelante, entonces esta parte va a quedar alzada, ¿ya? Entonces ahí mismo donde están las cadenas vamos a tejer por la hebra de adelante otro punto alto, entonces ahí va un aumento. Aquí en el siguiente también por la hebra de adelante
solamente agarramos la hebra de adelante y vamos a hacer 2 puntos altos en ese mismo punto, ¿ya? Y así en cada punto vamos a tejer solamente por la hebra de adelante 2 puntos altos en cada punto. Miren, acá ya estoy terminando esta vuelta que le he tejido todo por la hebra de adelante. Igual acá en este último punto, recuerden acá donde está la cadena, este punto que se ve ahí también por la hebra de adelante vamos a hacer un aumento en puntos altos, o sea, haciendo 2 puntos altos en el mismo punto. Aquí ya terminamos, hacemos un punto deslizado acá y cerramos. Ahora, como yo ya voy a llegar a la altura que yo quiero, que son 14 centímetros para la talla que yo estoy haciendo, me falta poquito. Entonces, en vez de seguir otra vuelta con puntos altos, voy a hacer una vuelta más, pero con puntos medios altos, que es un poco más pequeña de altura, pero es de acuerdo a cómo ustedes vayan haciéndolo, lo miden y ven más o menos cuánto les falta, y si no, siguen con puntos altos la siguiente vuelta. Entonces esta va a ser ya la última vuelta que voy a hacer, y subo ya con 2 cadenas nada más porque voy a tejer puntos medios altos, ya. Entonces aquí en el siguiente punto hago un punto medio alto, en el siguiente también, y así voy haciendo solamente en cada punto un punto medio alto, ya, que también es con lazada, ingresas y se pasa por las 3 lazadas juntas. Así voy a ir haciendo por toda la vuelta hasta terminar y volvemos. Aquí ya estoy terminando esta vuelta. Recuerden que esta vuelta es agarrando las 2 hebras, solamente la vuelta anterior la tejimos por la hebra de adelante para que esto nos quede así alzado y lo cubra del sol al bebé, ya. Pero esta vuelta es agarrando normal el punto, las 2 hebras juntas. Entonces aquí ya estoy terminando, este es el último punto ya, y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Y ahora ya, como ya no voy a tejer más vueltas, hacemos una cadena y cortamos hebra y jalamos para cerrar, y ahí terminamos de hacer el gorrito, ¿ve? O sea, la parte de acá de la cabecita, porque todavía nos falta hacer los ojos, los cachetitos y la boquita, ¿ya? Ahora lo voy a medir para que vean cuánto me quedó de altura. Miren, ahí me quedó de 14 centímetros, justo la altura que yo quería, que es de 0 a 1 mes. Igual acá arriba les voy a dejar una tablita de acuerdo a los meses que ustedes lo estén haciendo para que sepan la medida. Por eso es que no siempre es necesario que tengan el mismo hilo que yo, en este caso que es hilo de algodón, porque como yo lo estoy haciendo para acá ya hace calor, entonces es mejor hacerlo en hilo de algodón para que esté más fresco. Pero en el caso de que ustedes lo quieran hacer con lana o con hilo acrílico, lo pueden hacer también, solamente se guían de las medidas, ¿ya? En la parte de la corona, que también les voy a dejar la tabla, ahí también lo hacen hasta la medida, van tejiendo y se dan cuenta más o menos hasta qué medida lo quieren, de acuerdo a los meses que le estén haciendo. Y también el largo, van tejiendo y se dan cuenta el largo que quieren, y ahí hasta ahí lo tejen, ¿ya? Entonces siempre es mejor saber más o menos las medidas para ir tejiendo así. Y siempre es bueno también que midan la cabecita, si tienen la oportunidad de medir la cabecita del bebé o del niño para el que lo están haciendo, es mejor todavía. Pero bueno, ya tengo aquí mis 14 centímetros, entonces aquí ya terminé la parte del gorrito. Miren cómo me quedó los vuelitos o volanes, como ustedes le digan. Y ahora vamos a empezar a hacer los ojitos. Para hacer los ojos vamos a hacer un anillo mágico primero, así. Aquí ingreso, jalamos igual y una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 10 puntos bajos, ¿ya? Entonces tejemos 1, 2, 3, 4. Aquí ya tengo los 10 puntos bajos. Vamos a jalar del hilo más pequeño para cerrar bien. Y aquí en el primer punto que hemos tejido lo vamos a cerrar ahí. Ven, ingresan ahí, pero vamos a hacer el cambio de color al color blanco. Entonces acá con el hilo de color blanco ingresamos ahí, jalamos
así, y lo pasamos por aquí para cerrar, y amarramos aquí atrás el hilo de color blanco con el negro y lo vamos a cortar. Ya aquí hacemos 2 nuditos así y vamos a cortar aquí, y vamos a tejer ahora con el hilo de color blanco. Ahora lo que vamos a hacer es subimos con una cadena y ahí mismo vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente un aumento, o sea 2 puntos en el mismo punto, ya, y seguimos tejiendo aquí un punto bajo y un aumento. Así vamos a tejer hasta terminar toda esta vuelta, ya, haciendo un punto bajo y un aumento, y al final de esta vuelta nos van a quedar 15 puntos bajos. Aquí ya estoy terminando, terminé con el aumento y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Entonces ingresamos aquí y ahora vamos a cambiar al color verde, ya. Entonces así, y acá amarramos el color verde con el color blanco, igual haciendo 2 nuditos y vamos a cortar ahí. Ahora subimos igual con una cadena aquí y vamos a hacer la serie aquí en el mismo punto donde hemos subido. Vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente tejemos otro punto bajo y después un aumento, ya, y así vamos a tejer por toda la vuelta. 2 puntos bajos y un aumento, 1, 2 puntos bajos y en el siguiente un aumento. Así tejemos hasta terminar y llegar acá. Aquí ya terminé. Ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado, ya, hacemos así una cadena y cortamos sin dejar hebra porque todavía nos falta hacer la parte de atrás para tapar todo esto, ya. Así que estos hilitos van a quedar acá escondidos en la parte de atrás del ojo. Vamos a hacer lo mismo que hemos tejido aquí para el ojo, pero todo en color verde, ya. Igual iniciamos con el anillo mágico con 10 puntos bajos. En la segunda vuelta hacemos un punto y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar 15 puntos bajos, y en la tercera vuelta vamos a hacer 2 puntos y un aumento por toda la vuelta y nos van a quedar 20 puntos bajos, pero todo en color verde para ponerlo acá en la parte de atrás. Miren, acá ya terminé de hacer el verde, el círculo de color verde para ponerla en la parte de atrás del ojo. Aquí sí vamos a dejar una hebra larga para poder unirlo al otro ojo, ya, pero antes de cortar la hebra primero lo vamos a unir. Entonces este de aquí vamos a esconderlo acá atrás para poder unirlo. Pasamos aquí por este lado de adelante y vamos a agarrar un punto de aquí y aquí este punto que nos quedó lo jalamos para hacer un punto deslizado. En el siguiente punto agarramos un punto de aquí y un punto de la parte de atrás y hacemos un punto deslizado, y así vamos a agarrar un punto de cada lado y vamos a ir haciendo puntos deslizados, ya, para unir estas dos partes y que quede mejor el ojito. Aparte va a quedar más consistente y la parte de atrás va a quedar más bonita, ya, y así vamos a ir haciendo puntos deslizados por toda la vuelta hasta terminar y cerrar. Acá ya terminé de unir estas dos partes, hago una cadena y acá sí vamos a dejar una hebra larga porque vamos a coser después el ojo al gorrito, ya. De este van a ser 2. Yo acá ya tengo el otro que también hice, aquí está, ya tengo 2 ojitos hechos. Hacen los dos iguales, igual por la parte de atrás lo unen para que nos quede así. Y esta es la parte de los cachetitos, el rubor que tiene. Lo único que yo he hecho es hacer igual un anillo mágico
pero de 8 puntos bajos, y en la segunda vuelta he hecho un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, así por toda la vuelta, ya, y al final de la vuelta me quedaron 12 puntos. Ahí nomás vamos a hacer, y vamos a hacer 2 iguales. Estos van a ser los cachetitos en color rojo. Miren, ya cosí un ojito, lo he cosido en la tercera y cuarta vuelta. Ya acá empieza el anillo mágico 1, 2, en la tercera y la cuarta. Ahí ustedes doblan bien el gorro a la mitad y cosen por acá por adelante y acá atrás también. Ahora vamos a coser el segundo ojito igual en la tercera y la cuarta vuelta. Acá lo doblan por la mitad y es más o menos, a ver, este es aquí. Ahí tiene que ir entre la tercera y la cuarta vuelta. Entonces ahí lo que vamos a hacer es esto, agarrando un punto acá del gorro y agarramos un punto del ojo y ahí vamos jalando, ya agarrando así un punto del gorro y un punto del ojo para que quede bien ajustado ahí. Ahí agarro un punto del gorro y aquí un punto del ojo y vamos jalando, y así lo vamos a ir cosiendo, agarrando un punto del gorro y un punto del ojo. Aquí ya cosí la parte de acá de adelante. Ahora la parte de atrás, así igual cosemos, agarrando acá un punto del gorro, jalamos y agarramos un punto del ojo. Hay que asegurar por la parte de adelante y por la parte de atrás, ya, para que nos quede bien asegurada la orejita. Entonces agarramos igual un punto de acá y un punto del ojo y vamos jalando así. Aquí y agarrando aquí la parte de atrás del ojo. Ven, y así ya nos queda más centrado y más fuerte. Y aquí podemos hacer un nudo, hacemos un nudo y lo podemos esconder aquí mismo. Miren, ve, adentro del ojo lo podemos esconder para que ya no se salga, y cortamos. Listo. Y miren, las dos orejitas ya nos quedaron bien cosidas. Ahora vamos a coser esto de acá, el rubor, sus cachetitos, y yo lo voy a coser aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre la fila 6 y 7, ahí lo voy a coser, ya. Entonces ahí más o menos así, para poder coserlo, acomodo ahí, y lo único que vamos a hacer es ir pasando así. Si quieren ustedes le ponen un alfiler para que no se les mueva, ya, para que les quede ahí donde ustedes quieran coserlo. Entonces ven, lo único que estoy haciendo es pasar así por toda la vuelta para que nos quede bien asegurado aquí el cachetito, y al final le voy a hacer igual un nudito y escondemos la hebra y cortamos el hilo, ya, así nada más. De la misma manera vamos a coser el otro cachetito, así, ven, así nomás, así hasta dar toda la vuelta. Ahí ya está bien cosido. Ahora le voy a hacer un nudito aquí, agarrando una hebra, y lo escondo por aquí mismo, adentro de acá.
y de ahí vamos a cortar esa hebra y cosemos el otro cachetito. Miren, para hacer la boquita lo que yo estoy haciendo es punto cadena. Ingreso por aquí mismo, salgo por acá, le doy una vuelta a la aguja así como una lazada y jalo, y ahí se forma como una cadenita. Vuelvo a ingresar por acá mismo, salgo por el otro lado, le doy una vuelta hacia la aguja y jalo, y ahí se forma una cadenita, ven, y así voy formando la boquita. Ingreso por ahí mismo, salgo por ahí, le doy una lazada acá a la aguja y jalo. Si se les hace más fácil, también pueden tejer cadenitas y lo colocan acá y lo cosen ahí y listo, si es que se les hace más fácil, pero yo creo que así es lo mismo que hacer cadenitas, solamente que es como cosiendo y listo, así, y le van dando como la forma que quieren a la boquita, solamente que como estamos bordando encima de puntos altos es un poquito más difícil, se podría decir, pero sí se puede. Ven, así, y aquí ahora voy a salir por acá, jalo y ya quedó formada la boquita. Como les digo, si se les hace más fácil pueden hacer cadenetas y lo cosen ahí mismo, ya, para que les quede formada la boquita. Y así nos quedó el gorrito. Espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden darle un me gusta y dejar en los comentarios qué les pareció. También pueden activar la campanita de notificaciones cada vez que yo subo un video para que les notifique YouTube. Y no se olviden que si no están suscritos al canal pueden suscribirse. Así me ayudan mucho a yo poder seguir creando contenido para ustedes. Y si es que lo llegan a realizar, lo pueden subir a sus redes y etiquetarme como @tejidosyos en Facebook o en Instagram. Así que eso es todo por el video de hoy. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.